Hoy voy a trabajar este diseño a 10 centímetros de ancho. Ya saben, en ancho 100 milímetros, enter, 0 en X, 0 en Y y la tecla K para bloquear la imagen. Yo creo que lo voy a dividir en tres piezas. Primero el rojo, luego el negro y luego lo que sería el blanco. El rojo le voy a añadir un borde igual al negro, y en cuanto a la letra, creo que una puntada satín con refuerzo zigzag sería suficiente. Voy a trabajar primero la letra y la voy a diseccionar para trabajarlo mucho mejor con las piezas de lo que serían los costados. Y esto también creo que lo podré diseccionar así. Ya. Todo lo demás ya está más fácil para trabajar. Esto nomás también creo que la N es un poquito complicado. Ok, voy a empezar con un corrido. Trabajo primero esta pieza, creo que sería algo así, ¿no? Y luego de acá esta pieza de abajo. El punto final en el punto medio. Y de acá lo único que tendría que hacer es simplemente conectar a esta pieza de acá. Estoy diseccionando lo que sería esta pieza de en medio para que esta pieza se vea como si estuviera encima. Esto un corrido para trabajar esta pieza de acá. Y esto creo que puedo sacar simplemente un duplicado para que me sea mucho más fácil. Punto inicial arriba, punto inicial abajo. Corrido. Todo lo voy a utilizar con columna B. Esto también sería cuestión de diseccionar. Esto ya lo voy a diseccionar hasta acá. La letra A tiene varias formas de hacerlo. Las disecciones se podría trabajar tanto de esta manera, como lo ven, como también se podría trabajar, yo creo que de esta manera. ¿Ven? Solo que en este caso creo que esto queda mucho mejor, y como es una puntada un poco más grande, la disección haría que el satín quede mucho mejor. Trabajamos la pieza, con un corrido conectamos a este punto y de acá terminaría a ser la letra, bueno, sería como la letra P, ¿no? Y ya estaría finalizando la pieza. Control H para el tema de los ángulos, el punto final en la parte de arriba, y de acá simplemente con un corrido voy a pasar a conectar esta pieza de abajo. Termino acá con un corrido para conectar la pieza de arriba. Con un corrido voy a trabajar. Esto creo que puedo sacar un duplicado nomás. Creo que por acá tengo esto como si fuera una letra I para ya no estar dibujando más piezas. La letra N lo voy a trabajar como la letra M. Primero voy a diseccionar una pieza, luego voy a dibujar, pero en vez de dibujar voy a sacar simplemente un duplicado con el punto inicial al punto más cercano, el punto final al punto más cercano, y de acá voy a completar lo que sería la otra pieza para que de acá salte este punto y pueda dibujarse tranquilamente. Saco un duplicado, el punto inicial tiene que ser abajo porque acá terminaba, el punto final también abajo, y de acá simplemente un duplicado y ya tendría todo lo que sería la letra verde. ¿Cómo haces para modificar el punto final sin usar el modificar puntaje? En vez de hacer clic a esta herramienta, yo utilizo la tecla H. O sea que ni bien termino de dibujar un objeto, al momento de finalizar aplastas la tecla H y automáticamente como que se selecciona el objeto, y la tecla H es para reformar. O sea que yo ni bien termino de utilizar la columna B, termino de aplastar el enter, automáticamente procedo a aplastar la tecla H y me selecciona la última pieza y lo empezamos a reformar los puntos iniciales o los nodos, o borrar o aumentar con control H otros ángulos. Esa sería la forma. Ok, todo esto lo voy a trabajar a 0.38, voy a quitar los acortamientos y voy a aumentar un refuerzo de zigzag en 2 milímetros. Yo creo que con eso vamos a ayudar el tema del relleno, y el tema del refuerzo como que quedaría solucionado. Bueno, como está trabajado con columna B, los refuerzos se van a trabajar por segmento y no por forma. Ya expliqué la diferencia entre segmento y forma, así que continuemos. Voy a seleccionar todo este objeto, un enter acá, y todo esto lo vamos a trabajar en color negro en base tatami. No, creo que mejor voy a trabajarlo esto en corrido para convertirlo a columna C, ¿vale? Y de la columna C le voy a dar un desplazamiento de 0 para que trabaje del centro hacia adentro.
El acortamiento sirve porque normalmente cuando tenemos este tipo de objetos, el acortamiento, cuando ve que hay demasiadas puntadas cercanas, al momento de activar el acortamiento hace que las puntadas se distribuyan. En cambio, si lo desactivo, ves que todas las puntadas se rellenan. Pero si lo desactivo, hace que las puntadas, en vez de llegar a este punto, se separen y vayan un poco más atrás. ¿En qué ayuda esto? Esto ayuda porque normalmente las puntadas, los hilos no deberían ir demasiado cercanos, porque al momento de la aguja pisar hace un hoyo, y si deja hoyos demasiado cercanos como en este punto, esto puede malograr la tela y puede romperla. En este caso yo lo estoy desactivando porque yo creo que va a quedar bien, y también sería cuestión de acomodar las puntadas. O sea, no es cuestión de trabajar los ángulos de esta manera. Ven que acá sí ya estaríamos cometiendo algo muy grave. Simplemente es lo que sería dispersar las puntadas para que al momento de trabajarse como que se normalicen, se podría decir, como que se distribuyan correctamente, porque si no se distribuyen bien, como que ocasiona ese problema. Yo lo desactivo porque me gusta más este efecto, pero creo que ustedes deberían dejarlo activado, porque si ustedes esto lo desactivan y crean curvas demasiado intensas, como que pueden ocasionar problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuándo hacer el acortamiento y cuándo no. De preferencia, como les digo, es mantenerlo activado, porque esto es lo mejor, lo más eficiente y para evitar rupturas en la tela. Pero como es una tela dura en este caso, yo estoy quitando el acortamiento, ¿vale? Ok, acabo de trabajar el borde. A este borde le voy a sacar un duplicado para convertirlo a corrido, y al segundo corrido le voy a reducir un poquito la medida, tanto en ancho como en alto, y lo voy a convertir a tatami. Saludos, hermanito, ¿cómo estás? Una vez convertido en tatami la pieza, ¿cómo estás? Bendiciones, mi buen Edgar, ahí trabajando, terminando un diseño. Normalmente iba a grabar esta clase y luego ya lo iba a publicar en YouTube, pero dije, creo que sería mejor hacer transmisiones, y las grabo, las transmisiones, y luego simplemente las edito, las recorto y las publico en YouTube. Entonces, como que me va a servir bastante, para que resuelvan sus dudas también, ¿no? ¿Cuál es la mejor configuración para bordar las letras automáticas? Depende bastante de qué tipo de letra estés trabajando, pero la mejor configuración sería dibujarlo a mano. O sea, por ejemplo, en este caso, esta letra, normalmente yo podría utilizar una tipografía que sería, ¿ves? Es como que se parece. El problema de las letras en automático es que normalmente tienen ligeras diferencias. O sea, la A, la R, la T, la N y la I como que, ok, se parecen, ¿cierto? Pero la M como que es demasiado diferente a lo que sería la imagen original. En cuanto a las configuraciones, depende. Cuando es una letra muy pequeña, más o menos de este estilo, de 2.5 de ancho, y otra vamos a poner de 5 de ancho, y otra vamos a poner de unos 8 centímetros o 10 centímetros de ancho. En este tipo de objetos no recomiendo refuerzos, pero si es una tela complicada, un refuerzo corrido centrado y un relleno de 50. Porque no es necesario poner demasiado relleno, hay que tener mucho cuidado. Pero el problema de trabajar con las letras de Wacom es que aparecen estos hoyitos, y muchas veces también aparecen lo que yo llamo estas puntadas extras de columna. Saludos, disculpe, batallo cuando uso columna de dar los ángulos, ¿cómo le haría? Gracias. Es control H. Primero tienes que aprender a distribuir lo que serían los hilos. Por ejemplo, cuando trabajo la R, ves que los ángulos como que las intento distribuir, porque si trabajo, por ejemplo, de esta forma, ves que acá se rellena mucho. Entonces es intentar equilibrar lo que serían los ángulos, no poner demasiados ángulos ni poner muy pocos. Y en cuanto a columna B, tengo una clase completa. Sería bueno que busques cómo trabajo columna. Creo que son las primeras clases de los cursos que doy, así que puedes entrar, o en todo caso sería cuestión de que veas y estudies a tu propio ritmo, ¿no? Ok, las letras de 5 de ancho recomiendo un relleno de 45, 42, y yo creo que un refuerzo igual, corrido centrado o zigzag. En este tipo de objetos que ya son de 10 centímetros de ancho, recomiendo los rellenos de 40 a 0.38 y los refuerzos de zigzag. El zigzag a 3 milímetros yo creo que quedaría bien. Pero también depende mucho de la tipografía. Hay tipografías que son muy complicadas. 2:20. Hola, saludos, hermanito. Uy, son las 2:20. Acá son las 3:18. Bueno, estábamos por ahí, una hora arriba nomás. Ok, el punto inicial, el punto final al extremo
Esto el punto inicial y el punto final. Ahora solamente falta el color rojo. El color rojo lo voy a trabajar igualito con columna C para bordear todo lo que sería el punto del costado. Solo que el problema es que cuando yo trabajo con columna C, se trabaja con 50% hacia afuera, 50% hacia adentro. Si yo lo trabajo con desplazamiento, puedo hacer que el borde se meta hacia adentro. En este caso le voy a poner un 0 y vean que el relleno se mete hacia adentro, que era mi principal objetivo. Esto, si se equivocan o se le ponen 0 al otro lado, sería cuestión de que al otro lado le pongan un 0 y así puedan variar lo que sería el objeto. Entonces voy a trabajar lo mismo, de la misma forma este objeto de color rojo. Y le voy a dar un desplazamiento, un 0. No es acá, es acá, para que se rellene correctamente. Y luego ya pasaremos a trabajar el tatami del rojo, ¿no? Que es mucho más sencillo. Simplemente bordeando por la parte de en medio. Un enter y el ángulo yo creo que de esta forma quedaría bien. Acá también lo mismo, voy a trabajar todo lo que sería esta pieza. Un enter y el ángulo lo voy a trabajar como en 90 grados. 75 grados, ¿vale? 90 grados a veces siento que se complica un poquito. 75 grados. Ok, todo esto es en tatami. Y estas piezas del borde van en la capa final. Ahora todos estos 4 son en color rojo y todos estos van al principio de todo. Y así es como estaríamos ordenando las piezas. Esto tal vez se complique mucho, pero luego ya van viendo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la primera pieza? Es esto. Luego encima va esto, con un corrido conectamos a esta pieza y bordeamos finalizamos con el último borde de abajo. Luego sería el tatami negro más grande, luego su borde al final y terminaríamos en todo lo que serían las letras de color blanco. Y ese sería el proceso. Como realizar logos no es tan complicado. Bueno, depende, o sea, tal vez yo lo estoy haciendo un poco complicado porque tal vez ustedes hubieran utilizado las letras del programa y esto lo hubieran dejado sin borde, o sea, todo ese tipo de detalles. Pero yo siento que esto es lo más eficiente que pueden hacer a la hora de realizar este tipo de diseños. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de trabajos porque siento que hacer un diseño simple tiene como que su proceso. O sea, por más que el logo sea simple, los que saben más como que tienen a aumentar mayores detalles. Por ejemplo, en este caso, yo también complementaría con el tema de los amarres. Acá, por ejemplo, no tiene un amarre final. Entonces yo podría seleccionar este objeto. Básicamente sería seleccionar los últimos objetos antes de que salte al siguiente objeto y irme a la parte de conectores e irme a la parte de amarre final y siempre amarre final. ¿Para qué sirve esto? Para que tengamos nosotros este hilito de acá. ¿Ves? Ahora lo estoy poniendo, pero antes no tenía eso. Y si no tiene y alguien se atreve a cortar este hilo, resulta que esto se puede desatar. Es por eso que yo selecciono a veces las últimas piezas y les pongo lo que sería el amarre final para ayudarme a que cuando esto se corte, pues esto se deshile, ¿no? En cuanto a los refuerzos, yo recomiendo solamente refuerzo a los tatamis, con un refuerzo tatami de 5, yo creo que quedaría muy bien. Y un refuerzo zigzag a lo que serían los corridos orilla. En cuanto a las letras, también un zigzag, pero un zigzag más pequeño para que rellene un poquito más. Ok, entonces veamos el proceso. Este tatami ya está. Luego esto, acá me equivoqué. Ni bien termina este tatami, debió de realizar esta pieza que inicia acá y termina acá. Esto se llama, lo que estoy trabajando se llama hilo viajero, que lo uso bastante para ordenar las piezas y cada vez que voy avanzando es como va pintando, es como si la máquina estuviera trabajando, pero con el control X, control V estoy moviendo y trabajando algunas que otras piezas en donde probablemente no esté conectando bien. Esto es un poquito complicado de explicar, hay un video en donde lo explico, se llama hilo viajero, búsquenlo como Kael, les va a ayudar bastante, de verdad. Entonces, ok, veamos, en este punto hacemos un conector, lo voy a trabajar por acá, porque aunque este hilito rojo aparezca por acá, como que encima el blanco va a tapar aún más ese objeto. Como termina acá, entonces este objeto tiene que iniciar acá, y como está terminando acá, el siguiente objeto tiene que iniciar acá y terminar acá. Entonces todo el rojo, vean que estaría conectado, ¿ven? Por eso se pinta de un solo trazo. El negro también está conectado y el blanco también. Ahora sí el diseño está finalizado y trabajado a 100 milímetros, que serían 10 centímetros de ancho, y ese sería el proceso. ¿Quieren ver el proceso? Lo voy a poner ya, voy a poner Shift R para que vean exactamente cómo se estaría trabajando el tema del bordado. Primero trabajaría el refuerzo, luego el refuerzo tatami, luego un corrido para conectar abajo
el borde, luego el tatami negro. Recuerden siempre los tatamis iniciar y finalizar siempre en un punto extremo. Ven cómo el bordado se fluye y siempre termina en un punto extremo para que no se traslade al punto medio y pueda dejar un hoyo, ¿no? En cuanto ahí las letras con refuerzo. El refuerzo ahí, más que trabajar como refuerzo, yo lo estoy trabajando como relleno. O sea, muchas veces en el rellenos de letra satín, estas puntadas se abren. Entonces el refuerzo zigzag como que ayuda a que se rellene y se vea mucho más bonito. Entonces ya no está trabajando como refuerzo, sino más como relleno, como un asegurador de relleno. Bueno, seguiría siendo refuerzo, pero refuerzo de relleno, no refuerzo de plantado de tela, se podría decir. Diseño finalizado.